tenemos el plano que se llama Nación y ahora buscamos el punto B y trazamos la línea de Nación a B para determinar el ángulo. Entonces, normalmente el SNB tiene un ángulo levemente menor que al SMA porque B en condiciones normales debiera estar un poquito más posterior, en una posición normal donde el incisivo central está más hacia el inferior que el inferior, por el overjet promedio de 2,5. Su valor normal es de 80 y si tengo un ángulo mayor indica una protrusión de la mandíbula porque significa que al momento de que yo voy a aumentar la cantidad de grados significa que va a abrir más este ángulo y este punto va a estar más anteriorizado. Entonces, protrusión mandibular. Y un ángulo menor va a indicar al revés una retrusión mandibular. Y al igual que el anterior, el punto B se ubica ahí, más o menos a la altura del ápice, 2 milímetros por delante. Ustedes van a marcar el punto B dentro de sus parámetros cefalométricos. Entonces, aquí tengo el mismo plano, silla Nación, identifico el punto B, ahí está el ápice, aquí está el punto B, aquí está el buzo, y trazamos la línea NB para determinar el ángulo SNB. En este caso, dio 82,8. Es decir, de que está también, si el parámetro normal es 80, está un poco más anteriorizado ese punto mandibular. Dijimos que el maxilar estaba más hacia posterior, pero la mandíbula estaba un poquito más hacia anteriorizado. Incluso si es que uno ya empieza a ver esos parámetros y analiza el perfil en tejido blando, tiene más aire de un paciente clase 3, un clase 1. Incluso su oclusión a nivel anterior se dan cuenta que es una relación vis a vis de los incisivos. Lo tengo entre el cruzamiento. Y ahora el ángulo ANB, el que me va a interrelacionar ambos puntos como está a nivel del maxilar y a nivel de la mandíbula. Entonces representa la posición relativa del maxilar con respecto a la mandíbula, permitiendo determinar la clase esqueletal. Tenemos que un ángulo mayor, ahí tenemos, acuérdense que el ángulo, pero es importante las letras. Primero es el A, es un ANB para el trazado. Un ángulo mayor a 2 grados significa que la mandíbula está más posterior. Entonces, tendencia a una clase 2. Porque tenemos aquí, tenemos el punto A. O esto era al revés, este era la I también. A, NB. Por lo tanto, mientras más grande el ángulo, significa que voy a tener una mandíbula más hacia posterior. Por lo tanto, una tendencia a la clase 2. Y mientras más pequeño el ángulo, va a ir, o incluso negativo, ya estamos hablando de una tendencia a la clase 3. ¿No? Porque el punto B estaría más hacia anterior que el punto A. Con 2 grados tendría una relación normal. Si me voy achicando hasta el 0 o negativo, mandíbula más hacia anterior, por eso tendencia a clase 3. Y en este caso tenemos ANB, trazamos la línea A Nación, Nación B, y el ángulo, si se dan cuenta, no alcanza a ser casi nada, y lo medí, me puse así, y lo medí, me dio 0,6 grados. Por lo tanto, me está indicando que hay una proyección mandibular más hacia anterior. O sea, todo me está indicando de que hay también una tendencia a, como resumen, braquifacial, ¿ya? Cara más acortada y una proyección anterior también de la mandíbula y el maxilar un poquitito más posterior. Todo eso me dieron esos datos y esos números. Ahora, altura inferior del rostro, importantísimo. Esto sí o sí, esto es parte del día a día de buscar de cómo está esa dimensión vertical. Acuérdense que la toma es el máximo de intercuspidación y ver cómo está esa relación vertical entre ambos maxilares. El primero que vamos a ver es el ángulo B de Schwartz. Y este utiliza el plano palatino o biespinal, que es la espina nasal anterior unido con la espina nasal posterior. La espina nasal anterior corresponde a la proyección más anterior del piso de la cavidad nasal. Lo identificamos justo aquí, donde termina. Y la espina nasal posterior donde termina a nivel de los huesos palatinos. Entonces tenemos ese plano biespinal y luego el plano mandibular que lo habíamos determinado al principio, que es el que trazamos entre el punto gonion y el punto natio. Entonces, la medida entre estos es entre 20 más menos 5, que representa la convergencia o divergencia de las bases maxilares, que están abiertos, cerrados, están ambos maxilares. Si tengo un ángulo menor, como bien lo muestra la imagen, si yo voy achicando este tipo de ángulo, la mandíbula se va acercando al maxilar y por lo tanto me está determinando una tendencia más braquifacial, una dimensión menor, ¿no? Una dimensión vertical menor. Ya, así como hacer la sobremordida. Y un ángulo mayor significa que voy a abrir este
este ángulo, la mandíbula va a estar más abierta, va a haber una rotación posterior mandibular, por lo tanto mayor altura facial, voy a tener una tendencia al dólico facial o incluso a mordida abierta, por eso uno analiza si esa mordida abierta es esqueletal o dentro alveolar, ¿no? También sirve esos parámetros palométricos para ir determinando la causal. Entonces ahí tenemos el plano mandibular y ya estaba trazado. Tenemos la espina nasal anterior, la espina nasal posterior, trazamos ese plano y de nuevo lo que hacemos, copiamos, pegamos y llevamos hacia arriba para poder determinar el ángulo. En este caso, 16,4. De nuevo, todo nos está dando los parámetros de que a este paciente le podemos meter mano y aumentar dimensión vertical. Imagínense, yo voy a planificar una rehabilitación completa, de boca completa, cambiar dimensión vertical, una restauración tanto. Ahí yo tengo que ver si que aumento más lo superior, lo inferior, eso ya ahí me toca estar. Pero sí puedo perfectamente abrir esa mandíbula, porque voy a estar dentro de los parámetros, porque ya están perdidos dentro del análisis inicial cefalométrico de este paciente, donde me va a permitir poder jugar con la verticalidad, lo cual para rehabilitación es más fácil de planificar, pensar y realizar, en el que yo tenga que dientes desgastados y yo tenga que planificar aumentarle esa cantidad de tejido, y más encima necesita aumentar la dimensión vertical, estoy perfecto. ¿Ya? Como los otros casos que vimos la semana pasada, donde yo tengo dimensión vertical más o menos mantenida desde el punto de vista proporcional facial, pero no tengo espacios protésicos como esos dientes tanto desgastados. ¿De acuerdo? Entonces eso ya es un escenario mucho más desfavorable o más trabajoso, porque tenemos que trabajar con cirugía. Pero todo lo que me ha dicho este caso es de que podemos perfectamente recuperar dimensión vertical porque la tiene perdida según todos los parámetros. Ahora, el gold estándar dentro de la rehabilitación aquí en Chile muchas veces es Ricketts, que es el próximo análisis. Entonces, la altura inferior de Ricketts. Y aquí tenemos 3 puntos. ENA, que es la espina nasal anterior, y ya la vimos. Promenton, a nivel anterior, que aquí lo vamos a mostrar. Y Chi, así como de la chakra. ¿Ya? Chi o centroide mandibular también lo pueden encontrar. ¿Ya? Y es ahí ese punto que no es identificable, uno tiene que sacarlo a través de líneas y trazos para identificar cuál es ese punto, y desde ese punto identificado hacemos el análisis cefalométrico de Ricketts para ver cómo está la proporción, la altura inferior de deporte. Entonces ocupa el ENA, centroide mandibular, que está aquí, sí, y la prominencia neotonal o promenton, que está aquí adelante. Entonces la norma es entre 43 y 51, es 47 más menos 4. ¿No? Ahí es donde yo puedo ir moviéndome y ver cómo está esa dimensión vertical en esos pacientes. Entonces, como recordatorio, el pogonion es el punto más anterior o proveniente del mentón óseo. La prominencia mentoniana, que es el punto promenton, se ubican entre el punto B, que está más abajo, y el pogonion, y corresponde a la altura, al lugar en donde el mentón cambia de cóncavo a convexo. Y esto es importante. Entonces vamos a ver ahora con esto. Y el centroide mandibular, que es este de aquí, y aquí sí tienen que poner un poquito de atención porque es fácil, pero al principio uno como se marea. Yo necesito sacar este punto. Y ese punto corresponde al centro geométrico de la rama mandibular. Es decir, vamos a tener que trazar rectángulos alrededor de la rama, siendo que no es geométrica la rama, pero vamos a tener que trazarlo para determinar en ese cruce de líneas dónde está el centroide. Entonces primero se ubica Frankfurt, y eso es súper importante, porque Frankfurt yo lo voy a ocupar como parámetro o paralelo o perpendicular para construir este rectángulo. Fíjense acá, esta línea que está aquí es paralela a Frankfurt, y esta línea que está aquí es perpendicular a Frankfurt. Y lo mismo, paralela, paralela, perpendicular, perpendicular. Entonces a través de Frankfurt yo voy a copiar esa línea y lo voy a llevar a la mandíbula a nivel de la rama para poder determinar cuál es ese cuadrado, y en ese cuadrado buscar el centroide mandibular. Este sí es uno de los parámetros importantes de determinar en la dimensión vertical. Entonces, primero se ubica el plano de Frankfurt. Luego, con el plano de Frankfurt, nosotros localizamos dónde está el punto R3, porque tenemos R1, R2, R3 y R4. Aquí, este es el punto R3, que está aquí en la escotadura sigmoidea a nivel mandibular. Entonces yo bajo Frankfurt, llego hasta la zona donde está justo en la concavidad del último punto para determinar que ese es R3, que es la parte más cóncava de la escotadura para ir a Frankfurt. Y R1, que se veía en anterior,
es una perpendicular a Frankfurt y es la parte más cóncavo del borde anterior de la rama. Aquí. Los puntos R2, porque aquí está R2 y aquí está R4, finalmente es la proyección hacia el otro lado donde termina el tejido óseo. Entonces R2 tendría estando acá y R4. Aquí son las proyecciones de R1 y R3 sobre el borde posterior e inferior, sobre el borde posterior aquí de la rama e inferior. Y con estos 4 puntos se traza este rectángulo utilizando como guía Frankfurt. Y después que tenemos ese rectángulo, el punto de convergencia de las dos diagonales que unen esos rectángulos, ahí en el medio se va a escribir el punto chi o centroide mandibular. No sé si se entendió, ¿se retieron? Vamos a verlo ahora en el trazado. Entonces, como recordatorio, acuérdense que el pogonio es el más anterior, el mentón el más inferior y el nation es la combinación de ambos. Entonces, aquí está promedio, entre el punto B, que está ahí arriba, que está en el ápice, y el punto pogonio. Entonces pasa de cóncavo a convexo. Aquí, ¿se dan cuenta? Aquí está cóncavo, aquí está convexo, y ese es el punto donde cambia de una dirección a otra. Y ese es promedio. Entonces, trazamos Frankfurt de nuevo, punto polion y orbitario. Tenemos Frankfurt. Ocupamos este mismo Frankfurt para trazar mi centroide. Bueno, identificamos el punto espina nasal anterior y el punto promedio. ¿Sí? Entonces, para determinar centroide, esta línea es paralela a Frankfurt. Entonces, la copio, la pego y la bajo hasta llegar al punto más profundo de esta escotadura. Y ahí dejo esa línea. Luego, en esta línea, es perpendicular a Frankfurt. O sea, copio esta y la giro 90 grados. Y la voy moviendo hasta que vea la zona más profunda de la borde anterior de la rama. Entonces aquí ya tenemos dos. Aquí, si trazamos la línea, vemos cómo choca a este nivel, y a este nivel es donde yo trazo la otra línea que es perpendicular, que es paralela a Frankfurt. Ahí tenemos el rectángulo. Y esta paralela a la otra. ¿Se entendió? Bueno. Sí. Hay que ponerlo en práctica. Sí. ¿Saben qué? Chao la radiografía, la vamos a que sé que no va. Yo voy a hacer la norma. Lo voy a hacer igual. Entonces, ¿se entendió esto de cómo se traza el centroide mandibular? ¿Cómo saqué R4? R4 la de abajo, esta. Es paralela a R3. No, pues. Sí. O sea, R3 lo voy a sacar Exacto, mediante el plano de Frankfurt y voy a bajar hasta que yo llegue a la parte más inferior, o sea, más deprimida del arco del cigomático, o sea, de la escotadura. Así es. Una vez que ya tengo ese rectángulo que está rodeando la rama mandibular, y tengo que buscar el punto centroide. Y para eso trazo una diagonal para un lado, para el otro, y donde se une la X, ahí está el punto centroide mandibular. ¿Ya? Por eso es importante, porque no es un punto que se vea como la espina nasal, como orbitario, que yo puedo ir e identificar. Yo tengo que hacer un trazado para sacarlo. Y eso es uno de los parámetros que se ocupa bastante en dimensión vertical. Este tipo de análisis de perfil de Schwarz. ¿Se va? ¿Sí? La línea que va más abajo, ¿Está? esa, ¿Sí? ¿se relaciona con la base mandibular? ¿O Parece con que- qué punto? Como para ver la altura a la que se ubica esa línea. Ya. Esta Sí. la primera. Entonces, una vez que ya está esto, la otra es perpendicular a Frankfurt. Si esta perpendicular a Frankfurt yo la muevo para acá, veo aquí que el punto donde está más deprimido, como decía Raúl, va a chocar aquí. Ya. Y ahí es donde yo voy a trazar Ya. la línea. ¿Ok? Por eso es importante donde choca al último. Ya, gracias. Ya ves la Luego parte tengo el más- centroide y trazo el ángulo ENA, chi, promenton. Y ahí yo tengo la altura inferior de Ricketts. Y esto
Esto es una pregunta que es el desde que tiene que ser un rehabilitador. Eso es clásico en las preguntas de examen de grado de rehabilitación, es cómo determinar la dimensión vertical a través de Ricketts. O sea, como 47 más o menos 4, ¿no? Porque se ocupa mucho en rehabilitación este tipo de análisis. ¿Okay? En este caso, ya habíamos visto con los análisis anteriores de que era más braqui, tenía la altura más disminuida. Bueno, aquí me dio 42,1, es decir, el parámetro más mínimo es 43, porque es 47 más menos 4, entre 43 y 51. Aquí me dio 42,1. De nuevo me está corroborando que este paciente puede perfectamente aumentar dimensión vertical para devolver la metastasis. Ahora, ya estamos terminando con el análisis. La última es la relación dentaria, por favor. Que estoy pensando como en la rehabilitación después de la... para aumentar la DBO, porque tú decías después, mi idea es que, por ejemplo, si tiene 43, ya supongamos que tiene menos ángulo, Claro, ahí. por lo que tenga 30, Ahí te fuiste. ya, bueno, 35. Ya, pero pongámosle que hay que aumentar la DBO. Sí, como aquí tengo 42, Claro. tenemos 43. Pero en la práctica, ¿cómo lo hago? Porque, o sea, entiendo cómo lo vamos a hacer en la práctica, con compost, la medición, pero si yo quiero llegar con esa, como tú decías que era lo que tiene que saber un rehabilitador, si es 43 y tengo 35, por ejemplo, son 8 grados, pero 8 grados no son 8 milímetros. Entonces, No, ¿cuánto, ¿hay alguna fórmula de cuánto tengo que aumentar arriba, abajo? ¿O después ya tengo que hacer nuevamente Tu un mockup? pregunta sale muchísimo en rehabilitación, sale muchísimo. Tu pregunta es como, bueno, ya perfecto, pero si me faltan tantos milímetros de diente y el aumento de esos milímetros significa que aumento la cantidad de grados. No, por favor, doctor. Chicos, les quiero presentar al doctor Vladimir Pinto. De hecho, ya algunos de ustedes lo tuvieron como profe. ¿No pusieron? Oye, las indicaciones estaban perfectas, ¿viste? Foto para foto con flechita y todo me lleva acá. Entonces, no existe. ¿Alguna vez escuché a algún profesor y después dije, porque un grado alrededor de 1 milímetro, pero todo depende de cuán grande. Si que tú tienes un punto aquí y es largo, imagínate un cráneo que es mucho más alargado, un grado aquí podría ser 5 milímetros. En cambio, uno aquí no tanto. Entonces no hay una relación directa. Ahí lo que tú tienes que ver es cuánto yo necesito también como parámetros estéticos, protésicos, altura dentaria, etc. E ir corroborando, ahora te voy a mostrar el último, que estoy más o menos en los parámetros dentro de la norma, y seguir adelante. Ahora le voy a mostrar el último caso, porque terminamos con estos dos, y le voy a mostrar un caso de rehabilitación que fueron 3 radiografías. Una inicial para hacer todo el diagnóstico, una segunda con provisionales en posición inicial de tratamiento para ver, provisionales todavía, yo lo puedo sacar, para ver si estamos bien, corroborar que hicimos un cambio de dimensión vertical, que estamos dentro de las proporciones, y después ya la final cuando ya está todo rehabilitado. Entonces por lo final tenemos 3 de entrada, PIT y salida en rehabilitación, cuando son casos más complejos. Aquí en la inclinación y posición del incisivo central superior. Entonces, aquí vemos, para la angulación de los incisivos es necesario medir el eje mayor. Entonces tenemos que trazar, identificar en la cefalometría dónde está la corona, dónde está el ápice, dónde está la raíz y poder determinar la inclinación del diente para poder, con esa línea, poder correlacionarla con otro parámetro, en este caso NA, y poder determinar a través del ángulo cómo está la inclinación y posición, que son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a ver la inclinación. Entonces, medimos el eje mayor con respecto a la línea Nación A. El valor normal de este ángulo es alrededor de 22 grados. ¿No? Si se dan cuenta, aquí tenemos la inclinación y la línea NA. Valores mayores significa, obviamente, si este ángulo es mayor, significa que el diente va a estar mucho más inclinado, entonces va a tener una proinclinación de los incisivos. Y cuando el ángulo es menor, se va cerrando, significa que los incisivos van a estar mucho más verticalizados, van a estar un poquito más con una retroinclinación. Entonces hablamos de inclinación dentaria con este tipo de parámetros entre NA y el eje mayor del diente. Mediante el trazado también, porque una cosa es la inclinación y ahora vamos a ver la posición. Acuérdense que el punto A y el punto B están en el hueso. Me identifica dónde está el maxilar, dónde está la mandíbula. Pero el incisivo, tengo otro parámetro para ver cómo está ese incisivo dentro de ese mismo hueso y lo comparamos con el punto A, por ejemplo. Entonces, tenemos mediante el trazado perpendicular a la línea Nación A. O sea, tenemos aquí la NA, perpendicular formaría una cruz, porque si esto es vertical, perpendicular, horizontal, y tiene que pasar a nivel de los bordes incisales del diente. Así se puede determinar la posición de los
de los incisivos centrales, porque la norma son 4 milímetros. Acuérdense que nosotros podemos tener mediciones, así como vimos la línea de McNamara, tenemos que tener milímetros que nos va a permitir determinar si es incisivo. Y ahora estamos hablando de inclinación. Una cosa es esto, la otra es si está más hacia adelante o más hacia posterior dentro del maxilar. ¿Okay? Si la distancia es mayor, los incisivos se encuentran más adelantados y viceversa, si es menor, más hacia posterior o más distanciado. Entonces, tenemos la línea NA, aquí está la inclinación del incisivo y medimos el ángulo, que matemáticamente, eso es por geometría, este ángulo es igual a este, así que pueden medir o este o este. Y teníamos la norma que eran 22 grados, lo que nos dio aquí es 11,5, indicándonos que el diente está mucho más, no está por inclinado, está retro inclinado. De hecho está mucho más verticalizado, si se dan cuenta, aquí. Casi el incisivo en la corona está casi al mismo nivel del ápice. Entonces nos está dando ese tipo de inclinación. ¿Y dónde está dentro del maxilar? Tenemos la misma línea LA, copiamos, pegamos perpendicular, justo en el borde incisal, y vemos que está casi en el punto. Y esto debería tener 4 milímetros, lo cual me está indicando también de que está en una posición mucho más retro. Esos dientes. Aparte de que está así, está más así. Me perdí. Debería ser 4 milímetros hacia allá. Vamos a ver. O sea, en la última parte en Mira, realidad, porque el punto empecemos AM aquí. es así, el ángulo también. Aquí está el A. Ajá, Entonces, esta misma línea, ya. yo la copio, porque tiene que ser perpendicular esta misma línea, Ajá. la copio, la pego y la giro 90 grados porque es perpendicular Ya. y lo posiciono a nivel del borde incisal Eso era para. ver la posición. Una cosa es la inclinación, que lo Ajá. vimos con la línea, cuando inclinado Ya. está, y la otra es la posición dentro del maxilar. Ya. Porque debiera estar ese borde incisal, debiera estar 4 milímetros por delante del punto A. Sí. Pero aquí casi está, ahí va, ahí mismo. Ujú. ¿Me fijas? Entonces ya es incisivo, aparte que está así, está más posterior. Por favor, me corrige, doctor, si alguna Sí. vez. Que uno, los grados hacen referencia a inclinación. Ujú. Puede estar pro-inclinado o retro-inclinado, solamente hablando de angulación. Y la segunda relación, que está en milímetros, habla de posición. Si está protruido o retruido con respecto al maxilar, que es el que está usando como referencia, y en este caso, más que el maxilar, es la referencia craneal, que es el punto nacio, Claro. que es la N. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Bueno, con el inferior, básicamente lo mismo. ¿No? Entonces, lo mismo, el eje mayor con el punto B, con la línea Nación D, y la norma son 25 grados para la oración caucásica, dice que chilena 30 grados. ¿No? Tenemos nuestro... Entonces, al igual que el anterior, me indica que el diente puede estar con un ángulo mayor, más proinclinado o retroinclinado. Entonces, como vemos en la imagen. Y lo mismo, al igual que el otro, ¿ya? Yo puedo ver la posición, ya no la inclinación, con el mismo parámetro perpendicular a la misma línea, posicionado en el borde incisal para determinar el incisivo en milímetros. Entonces, de nuevo, tengo NB y el eje mayor del incisivo inferior. Medimos en la angulación, dijimos que 25 era más o menos la norma. Y de nuevo, entendámoslo, si es que esto está más grande, o sea, un ángulo mayor, significa que el incisivo está mucho más proinclinado. Y mientras más pequeño, mucho más verticalizado o más retroinclinado. En este caso se ve en la radiografía. Entonces se ve que 16,5, entonces el ángulo es menor. Entonces, bajo este ángulo, porque este incisivo, en vez de estar así, está así. Ya. Está mucho más verticalizado. ¿Se entendió? Y lo mismo con el otro, la posición del diente, con una perpendicular, borde incisal casi está el mismo porque son vis a vis. Por eso se ve como en la misma posición, porque son están vis a vis. Claro. Ah, yo sé por qué no había entendido la línea horizontal. Ah, porque tú, claro, porque Claro. está vis a No, vis. porque para mí no existía, para mí era del borde, o sea, sin trazar la línea, era del borde incisal, Claro. tanto el superior del inferior medía con una regla hacia el plano NB. Sí, claro. lo mismo. Entonces, Pero a ti tocó aquí con vis a vis, entonces por eso te perdiste, claro. por eso me perdí con la línea. Mm, Sí, ya te sale, sí, ya. Ya te caché. Y el ángulo interincisivo, ya, así como muestra en la imagen, con una angulación, al promedio son entre 130 y a 140, y la orientación correcta a la guía anterior. Mientras más grande el ángulo, significa que los dientes van a estar mucho más casi vis a vis, versus con una relación de inteligencia diferente como el 130 grados.
Si el ángulo es más agudo, es decir, disminuyo, significa que los dientes están más inclinados, por lo tanto, una bipercusión incisiva. Están reduciéndose ese ángulo, entonces significa que el diente está más para allá y más para acá. Ahora, cuando el ángulo es mayor, significa que los dientes van a estar mucho más enfrentándose entre ellos. En la imagen, que aquí ya prácticamente nos tocó un vis a vis, ¿no? Tenemos ahí la inclinación del eje mayor del superior, del inferior, y la angulación entre ellos, dijimos que 130 era la norma, aquí tenemos 155, es decir que ya aumentó tanto, por eso tenemos esa relación vis a vis, casi enfrentados entre ellos los incisivos. Ahora, esto es como ejemplo para terminar. ¿Dudas con lo que vimos? Es harta información, pero es como que uno la va, cuando uno lo va realizando, ¿ya? Sería bueno que ustedes en sus pacientes hagan algunos parámetros necesarios, importantes, sobre todo si vamos a trabajar. Tú tenías que trabajar con un paciente con dimensión vertical, esto te va a servir muchísimo, sobre todo si vamos a comunicarnos con rehabilitación o eventualmente con ortodoncia. En este caso es un paciente que este es de entrada, esto solamente para mostrarles, ¿ya? Entonces el paciente de entrada se da esa revisión maxilar, mandibular, y empezamos a sacar todos los parámetros. Esto es parte de la presentación. Un SNA que me dio 83,2, después vamos a llegar a la tablita, ¿no? Vamos a pasar rápido para que el tiempo de esto. SNA de 83,2, SNB 85,2, ANB negativo, ¿ya? La norma era 2 grados, pero si es negativo me está diciendo de que el B está por anterior al A. Por eso se da cuenta, el B anterior al A me va a indicar negativo más tendencia más clase 13. La inclinación del superior con el NA, tenemos 29 grados, acuérdense que mientras más grados significa más ruido. Lo mismo la inclinación del inferior con respecto al NB, 26 grados, interincisivo 125, todo esto se lo voy a mostrar como lo que, estas son presentaciones reales de radiación, esto fue parte de mi presentación en el programa. Ordenar con papel mantequilla. Pero es divertido porque además trazas las líneas con muchos colores y te entretiene. Sí, pero tampoco muchos colores. No. Muchos colores. Siempre la era amarilla, un rojo por ahí loco y seria. El 27, porque el azul se lo con el negro. Ya, el Cyanogen con el Natrium, acuérdense que esto me va a permitir también ver qué tipo de crecimiento también es, de que es más braquio, más tónico, 27 grados, altura facial inferior de Ricketts, 46 grados. Estoy bien porque acuérdense que era 47 más menos 4. ¿Ya? En este caso estamos dentro de la norma, pero me daba grados todavía de libertad para poder jugar con esa verticalidad pensando en mi rehabilitación protésica, porque necesitaba también mucho desgaste de dientes, entonces había que generar un aumento de dimensión vertical. El plano de Frankfurt con plano mandibular, también me dio 26 grados. Bueno, vamos, ¿puso? Que ya no quiso. La batería. ¿No? ¿No hizo? ¿No se apagó eso o no? No, está prendido. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ya. Bueno, y aquí tengo el resumen. ¿Verdad? Por eso también pueden hacerse este resumen. Los mismos software creo que hay que te tiran como este resumen de cuál es la norma y cuál es todo eso. Entonces, y la interpretación o la conclusión, que es lo importante. Entonces aquí yo tengo una medición en esto, si ya nace un modelo natur, la norma es 32 más menos 2, el valor fue 27, me está dando como conclusión que el paciente está braquifacial con una rotación anterior. Es decir, ya tengo como ese cambio a nivel de la mandíbula, pensando también de que yo necesito cambiar la dimensión vertical, está dentro de los parámetros. El SNA me dice posición del maxilar normal, el SNB hay una posición protruida en la mandíbula, pues porque yo tengo mucho desgaste, en este caso, ya cambió un poco la dimensión vertical y la mandíbula tiene que proyectarse un poco hacia el exterior, ¿ya? Una protrusión mandibular. ANB, vamos a hacer una clase trayectoral, dijimos que era parámetro 2, era menos 2, B estaba más anterior que el A. El ángulo demoníaco 127 está dentro de la norma. La inclinación del inciso superior 29, la norma es 22, es decir que está anteinclinado el inciso superior, en el inferior está dentro de la norma, una norma posición, una norma inclinación. El interincisivo entre ellos está con una biprotrusión, no significa que tenga una angulación menor, algo así que
mientras mayor el ángulo, se enfrentan casi vis a vis, mientras menor el ángulo, se proyecta hacia el exterior, pero estoy en una bipartición de los ángulos de lo incisivo. Altura facial de Ricketts está dentro de la norma, pero tengo todos esos grados para poder jugar. B de Schwartz está dentro de la norma, pero tirado para todavía puedo jugar. Y el plano Frankfurt, plano mandibular, está dentro de la norma. Entonces, se hace una teleradiografía entre medio, voy determinando con eso que puedo jugar con la dimensión vertical, puedo generar una posición, voy a buscar una posición inicial de tratamiento que me genere un aumento de milímetros, una relación entre ellos, y coloco también trabajo a nivel con provisionales, ¿ya? Para poder determinar. Y con esas restauraciones provisionales, ya sea una prótesis de trabajo, ya sea en provisorio, ya sea incluso una sobreprovisorio sobre los dientes sin siquiera tocar, lo que vimos en algunos casos, ¿no? Yo tomo una teleradiografía en PIT, posición inicial del tratamiento. Aquí está el inicial, en esta posición se dan cuenta, tengo aquí unos alambritos, tengo aquí unas provisiones que no se ven porque son radiolúcidos, pero ya no estoy en esa relación tan vis a vis, ¿se dan cuenta? Entonces aquí tengo la normalidad, o sea los parámetros normales, en su fase inicial en 46 grados, con esto que aumenté, sacándolo a la altura inferior del rostro, me dio 49, y estoy dentro de la norma todavía, ningún problema. Entonces puedo aumentar sin salirme los parámetros también de su biotipo. Lo cual es importante para ustedes porque si uno sale del biotipo también puede generar algún tipo de alteración en la función muscular. Por eso también es importante todo esto. Esto no solamente porque es posición, esto es función, que no se ven los músculos, pero lo estamos pensando. En este parámetro teníamos 27, con la posición inicial del tratamiento pasamos a 31,8 y estamos dentro de la norma. Entonces sigo estando dentro de los parámetros dentro de mi tentativa. Duda. Bueno, aquí, antes de tomar esta, se llevó la mandíbula, centricidad mandibular, se puso en plano, se relajó, se distrajo, y entonces, con base a esa... Ahí fue un montaje en posición centrada. Ese montaje en articulador me permitió darme cuenta. De hecho, fue uno de los casos que le mostré que había un contacto prematuro y había espacio entre medio de los dientes. Ya. Este es el caso. Entonces ya al tener ese montaje me dijo, uy, mira, logré aumentar, no fueron como 3 milímetros, 2,5, me dio suficiente espacio protésico y me mantuvo dentro de los parámetros. Entonces con ese, hice una teleradiografía, la mitad, PIT, para decirme ya, vamos bien los parámetros, vamos, tallemos dientes. El incisivo también, el inicial 125, me dio 129,5 porque cambió la posición de la mandíbula, hubo una rotación posterior, por lo tanto también la inclinación, si bien es la misma del diente, pero espacialmente cambia. Entonces también me cambió la inclinación dental. Ya me estoy acercando más, antes era 125, ahora 130, ya estoy generando una exposición mucho mejor, incluso biomecánicamente mejor, desde el punto de vista choqueta. SNA 83 y se mantuvo 83 porque no hubo muchos parámetros muy importantes en el final, pero estuvo en la mandíbula, que la mandíbula es la que se movió. Entonces el SNB sí hubo un cambio inicial de 85,2 a 82 y estamos dentro también de la norma. ANB inicial era menos 2, que dijimos que el B estaba muy adelante, por lo tanto al momento de generar un aumento de dimensión vertical, rotación posterior mandibular, ese punto B se posiciona un poquito más posterior y llegamos a 0. Como dice que antes estaba en menos 2, generando una predicción anterior. Y finalmente ya la final con toda la rehabilitación hecha, ya está con implantes, con todo, y los parámetros iniciales, como me quedo, como quedó finalmente, dijimos de que en la PIT llegué a 49 grados, en la definitiva fue 50, o sea, ahí cambié poco. Piensa en esta tu respuesta. De 46 grados pasamos a 50, 4 grados, pero lo que aumentamos en dimensión vertical fueron alrededor de 2,5 de milímetros. Entonces, no hay una relación, no existe, no existe. Por más que quiera, no sé que sea una máquina que sea siempre igual como un articulador, pero los biotipos son tan diferentes que no puedes tener una relación matemática certera entre 1 grado y 1 milímetro. Al final, mi duda era esa, si al final había que igual ir trabajando y ver cuál le ajustaba más y al final hay que hacer eso, la inicial de trabajo. Claro. Ahí sí, pues tienes que ir viendo y te da, como al tener las cifras de los ángulos, te dice, por aquí puedes jugar tranquilo. Bueno, al final sí nacen con el natio, ¿ya? Si te das cuenta, lo mismo, pasamos de 27 a 30, siendo la normalidad de los 32, seguimos en todos los parámetros mejorando esa dimensión vertical más disminuida, el ángulo incisivo también, pasamos a 130, al igual que la anterior, es decir, tanto en la PIT como en el final se mantuvo la misma inclinación dentaria porque mantuvo la misma dimensión vertical.
que termine la PIT con el tratamiento final o la rehabilitación final. La rehabilitación final. El SNA, igual. El SNB se modificó porque cambió la posición de la mandíbula. Entre ambos teníamos una relación ANB de -2, pasamos antes a 0 y esta terminó siendo -1. Más o menos se mantuvo porque igual hubo una inclinación, porque hubo coronas ahí. Tengo una Eso. duda ¿Mm? que me surgió así. ¿El paciente le molesta? ¿Se nota que va volviendo distinto? Porque uno tiene un poquitito alto y es como... Ah, no, sí, pero lo que pasa es que a esa altura ya estaba acostumbrado. ¿Cuándo fue? Cuando pasamos de usted llegó así, se fue con todos los provisorios. Ahí es donde cambia. No, más que molesta, es como raro. Y por lo general, es una semana, siempre uno habla de una... Mira, Raúl y su estudio habla de neuroplasticidad de 4 meses. En la práctica es 1 mes y medio. ¿Verdad? Es 1 mes y medio y aquí la musculatura, la propriocepción, los músculos, la articulación y todo, ya te dicen por aquí va la cosa. Pero la primera semana es la crítica, porque la primera semana tú cambias de dimensión vertical y tienes receptores musculares, Nicole, ahí que están destinados o que están acostumbrados a estar con una longitud muscular diferente. Entonces los primeros 3 días, incluso dentro de la primera semana, el paciente, incluso que ya venía pulsando, estamos hablando de dolor aquí, no dolor, generaba más apriete, porque su músculo quería volver, hasta que ya se acostumbró y deja de apretar, porque quiere el músculo volver a la longitud que estaba, me estiraron, no quiero esto, ¿no? Pero mentalmente lo siente bien siempre y cuando sea contactos estables bilaterales. Y... Ah, no, y eso, porque cuando tú colocas prótesis de trabajo, si lo comentas en esos 3 días, más encima salimos, pero realmente. Digo, ¿dudas con respecto a eso? Gracias. ¿A esto? Ya, esto más o menos como los parámetros bien generales, o sea, esto es lo mínimo que uno le pide a un rehabilitador, poder determinar esos parámetros para poder seguir adelante con algún tipo de tratamiento. Entonces, ustedes ya saben qué es lo que un rehabilitador va a pedir, cuáles son los parámetros, cuál es el mismo idioma que ustedes van a hablar, ¿ya? Con eso. Y bueno, y en la clase siguiente el doctor Pinto va a tocar de nuevo algunos puntos, así que si ya lo tienen más o menos repasado, va a ser mucho más fácil hilar el contenido del tema. ¿Les parece un cafecito? Sí.